¿Alguna vez has sentido que tus oraciones no son suficientes? ¿Que no sabes qué decir o que tus palabras suenan vacías, repetidas, sin fuerza? ¿Te ha pasado que en la noche solo quieres llorar y no orar? Y si te dijera que incluso ese silencio, ese suspiro roto, ese pensamiento suelto, ese llanto callado, puede ser una oración que toca el corazón de Dios. Y si te dijera que, cuando no sabes cómo orar, es cuando más cerca está el Espíritu para interceder por ti. Y si te dijera que Dios no está esperando una oración perfecta, sino un corazón sincero, cansado tal vez, pero dispuesto a acercarse. Muchos creen que tienen que orar como los grandes hombres de fe, que deben hablar con palabras elegantes, repetir versículos, permanecer horas de rodillas. Pero esta noche quiero revelarte una verdad que ha liberado a muchos y que puede también liberar tu alma. Dios no te exige más, solo te pide que vengas, así como estás. Ora como puedas. Hay un poder inmenso en la vulnerabilidad. Hay una fuerza escondida en el susurro débil del que ya no puede más, porque cuando tus fuerzas terminan, es donde las de Él comienzan. Esta noche no vienes a aprender una técnica, ni a ser corregido. Vienes a ser abrazado, a recordar que orar no es una exigencia, es una conexión. En este video te voy a mostrar cómo la Biblia revela el corazón de un Dios que no escucha palabras bonitas, sino almas honestas. Te voy a hablar de hombres y mujeres que oraron rotos, oraron confundidos, oraron mal, y Dios los escuchó. Te mostraré lo que ocurre en el cielo cuando tú, con todo tu dolor, simplemente cierras los ojos y susurras: ayúdame, Señor. En los próximos minutos vas a descubrir que no estás solo, que hay un secreto espiritual que ha estado escondido a simple vista, y que al comprenderlo puedes transformar tus noches vacías en encuentros divinos. Lo que estás a punto de oír puede cambiar tu manera de relacionarte con Dios para siempre, porque orar no es un deber, es una puerta, y esta noche Dios ha venido a tocar la tuya. Pero antes de empezar este estudio, quiero que tomes un acto simbólico de fe. Comenta ahora mismo: paz en Cristo. Esa frase sencilla será tu declaración de apertura, tu forma de decir: estoy aquí, Señor, quiero escuchar. Al hacerlo, te comprometes con este tiempo, te comprometes contigo, con tu fe, y con lo que Dios tiene reservado para ti hoy. Y si todavía no lo has hecho, presiona el botón de me gusta. No es para mí, es para que este mensaje pueda llegar a más personas que, como tú, esta noche necesitan una palabra de aliento. Necesitan saber que no están obligados a orar perfecto, que pueden simplemente orar. Al dar me gusta, estás diciéndole al algoritmo de YouTube: comparte esta palabra, alguien la necesita. Estás siendo parte de esta misión. Suscribirte también es parte de esta obra. Cada suscriptor representa un altar más donde la palabra está siendo leída. Hay muchos que no tienen una iglesia, que no tienen comunidad. Para ellos, este canal se ha vuelto una fuente de agua en medio del desierto. Por eso te invito a suscribirte y a formar parte de esta comunidad de fe, de amor, de luz. No subestimes el poder de lo pequeño. Una oración débil, un me gusta, un comentario, un suspiro al cielo. Todo eso, cuando se hace con fe, tiene peso en lo eterno. Y hay algo más. La penúltima enseñanza de este video podría contener la clave para desbloquear una bendición que llevas tiempo esperando. Quédate hasta el final. Escucha. Abre el corazón. No es casualidad que estés viendo esto justo ahora. Dios ha escuchado tu cansancio y esta noche te va a hablar. Vamos a comenzar. Abre tu Biblia. Abre tu corazón. Número 1. Dios no busca oraciones perfectas. A lo largo de la historia bíblica, vemos un patrón divino que se repite.
Dios se acerca a los quebrantados, no a los impecables. No se deleita en discursos perfectos, ni espera fórmulas elaboradas para escuchar a sus hijos. De hecho, cuando Jesús enseñó a orar, no nos dio una lista de frases complicadas, sino una oración sencilla, humilde, casi infantil. ¿Por qué? Porque el corazón que ora importa mucho más que las palabras que dice. A veces creemos que necesitamos entrar en la presencia de Dios como si fuéramos oradores en una gran sala, con la elocuencia de un predicador y el control emocional de un monje. Pero Dios no es un juez en una competencia. Él es Padre. Y a los padres no les importa si sus hijos balbucean o se traban al hablar. Les importa que vengan. Mucha gente ha sido alejada del hábito de orar porque alguien les hizo creer que lo estaban haciendo mal. Tal vez tú mismo te has sentido así. Tal vez alguien te corrigió o tú mismo te juzgaste diciendo, no sé orar, pero ¿sabes qué? Eso no es verdad. Si sabes hablar, suspirar, pensar, si sabes sufrir, ya sabes orar. Porque orar no es otra cosa que traerle a Dios lo que llevas por dentro. David, en los Salmos, no siempre usó palabras dulces. A veces gritó con rabia, otras lloró con desesperación. Hubo noches en que dijo, ¿hasta cuándo, Señor? Y sin embargo, Dios lo llamó un hombre conforme a mi corazón. ¿No es eso un misterio hermoso? Que Dios valore más un alma honesta que un discurso religioso. No estás obligado a sonar perfecto, estás invitado a ser real. La religión a veces pone máscaras, nos enseña a hablar con frases preparadas, con un tono particular, pero el Espíritu de Dios quiere romper eso. Porque mientras tratas de sonar bien, puedes estar escondiendo lo que realmente necesitas decir. Y Dios no puede sanar lo que no le entregas. No tapes tu llaga con palabras bonitas. Preséntasela como está, aunque sangre, aunque duela. ¿Sabías que incluso a nivel científico, tu cerebro responde con alivio emocional cuando verbalizas lo que sientes? Expresar dolor, miedo o ansiedad libera una carga química que alivia tu sistema nervioso. Por eso, orar tal como puedes también es medicina para tu alma. Y no necesitas un doctorado en teología para experimentar esa sanidad. Solo necesitas sentarte, cerrar los ojos y hablar como si estuvieras con tu mejor amigo. Porque en verdad lo estás. No te compares con otros. No digas, yo no oro como ella, o yo no tengo las palabras que él tiene, porque Dios no compara. Dios acompaña. Él escucha lo que otros no entienden, acepta lo que otros rechazarían, sabe traducir tu llanto, tu silencio, tu confusión. Imagina a un niño pequeño tratando de contarle a su padre lo que siente. No tiene todas las palabras, se enreda, se detiene, pero ese padre se agacha, lo abraza y le dice, te entiendo. Así es Dios contigo, se inclina, te escucha. Y aunque no termines la frase, Él ya ha comenzado a actuar. Orar como puedas también es un acto de humildad. Es decirle a Dios, no tengo las palabras, pero tengo el deseo. Y ese deseo en el reino tiene peso, tiene valor, porque revela dependencia, porque muestra amor, porque abre la puerta a lo sobrenatural. Así que esta noche, no te esfuerces por sonar como un ángel. No trates de decirlo correctamente, no lo adornes, solo dilo. Y si no puedes decirlo, suspíralo, gímelo, escríbelo, o simplemente piensa en él, porque incluso tu pensamiento puede ser una oración y él lo recibe con gozo. Recuerda esto, no necesitas orar perfecto, necesitas orar presente, no necesitas orar fuerte, necesitas orar sincero. No necesitas orar como otros, necesitas orar como tú. Ora como puedas, pero no calles, porque mientras el enemigo quiere tu silencio, Dios desea tu verdad. Él no se ofende con tu humanidad, la redime, la transforma y comienza justo donde tú estás ahora.
El lugar donde tus palabras terminan es justo donde comienza la gracia. Número 2. Tu suspiro también es oración. Hay momentos en que el alma está tan cansada que las palabras simplemente no vienen. Quieres orar, pero no sabes cómo. Te arrodillas y lo único que sale es un suspiro, profundo, quebrado, tal vez acompañado de una lágrima solitaria. Y aunque tu mente te diga que eso no fue una oración, el cielo lo percibe diferente. Porque donde el hombre ve silencio, Dios ve un clamor sagrado. El suspiro del que ya no puede más no es vacío, es sagrado. Es el eco de un corazón que, aún en su fragilidad, sigue volviéndose a Dios. Ese suspiro que exhalas entre lágrimas o en medio de la oscuridad es un código que solo el cielo sabe descifrar. La Biblia dice en Romanos 8:26 que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Eso significa que incluso cuando no puedes formular una oración coherente, el Espíritu Santo está ahí, transformando tu suspiro en lenguaje celestial. Él toma lo que no sabes expresar y lo convierte en una intercesión poderosa delante del trono de Dios. Los suspiros también cuentan historias, llevan en sí cargas, miedos, frustraciones, batallas internas. Y lo más impresionante es que Dios no necesita explicaciones extensas para entenderte. Conoce cada motivo oculto detrás de ese gesto involuntario. Cada suspiro tuyo es como una carta sellada que tu alma le entrega al Padre, sin palabras, pero con verdad. Tal vez vienes de un día largo, de una semana pesada. Has tenido pensamientos que no quisieras haber tenido, emociones que te desordenaron por dentro. Y ahora estás aquí intentando orar, pero lo único que logras es suspirar. Déjame decirte, eso basta. Ese suspiro es una llave. Abre las puertas del consuelo divino. Dios no te exige palabras cuando ya estás dando lo más valioso, tu presencia en medio del dolor. Piensa en esto. Cuando un bebé llora, su madre no necesita que le diga con palabras lo que siente. Lo carga, lo abraza, lo entiende. Así es el Padre contigo. Él no necesita que expliques todo, necesita que te acerques, que suspires en su presencia. Y entonces Él se mueve. Incluso la ciencia respalda esto. Estudios han demostrado que los suspiros actúan como un reinicio emocional. Es como si tu cuerpo y tu mente se pusieran de acuerdo para liberar tensión. Cuando ese suspiro se hace delante de Dios, no solo trae alivio físico, trae sanidad espiritual. Tu alma empieza a alinearse, tu espíritu se reencuentra con la paz. En los Salmos encontramos muchas oraciones que no son oraciones largas, sino expresiones breves, casi como gemidos. Oh Dios, ven pronto a socorrerme. ¿Por qué te abates, alma mía? De lo profundo clamo a ti, oh Señor. No son discursos, son suspiros escritos, clamores del corazón, fragmentos de alma que se elevan al cielo. No menosprecies lo poco que sientes que puedes ofrecer hoy. Si todo lo que puedes dar es un suspiro, Dios lo recibirá como incienso. No es la forma, es la fe. No es el volumen, es la dirección. Y tu suspiro, aunque sea débil, se está dirigiendo a Él. Eso es oración. A veces el suspiro es más sincero que 1000 palabras, porque no lo pasas por filtros, no lo decoras, no lo ocultas. Sale como está, puro, crudo. Y Dios ama esa honestidad. En un mundo que nos obliga a aparentar, el suspiro es lo único que escapa a las máscaras. Por eso tiene tanto valor ante los ojos del Creador. Esta noche, si no tienes fuerzas para orar como quisieras, solo respira profundo en su presencia. Permite que tu alma exhale. Deja que tu espíritu haga lo que tu mente no logra organizar. Y confía en que ese acto simple, humano y silencioso será recogido por el cielo como una súplica verdadera.
Porque a veces orar como puedes es simplemente eso, suspirar en dirección a Dios. Y eso basta. Número 3. La oración no es un examen. Muchas veces nos acercamos a Dios como si estuviéramos rindiendo una prueba, como si al orar tuviéramos que pasar algún tipo de evaluación celestial. ¿Dije las palabras correctas? ¿Fue suficiente tiempo? ¿Me expresé con la debida reverencia? Pero esa no es la intención del Padre. La oración nunca fue diseñada para ser una prueba, sino un refugio. Cuando Jesús enseñó a orar, no lo hizo para establecer un estándar que debías alcanzar, sino para mostrarte la cercanía de un Dios que escucha. Él no dijo, oren con perfección. Dijo, cuando oren, digan, Padre nuestro, no Maestro lejano, no Juez severo, Padre. Ahí comienza todo. Dios no está tomando nota de tu gramática espiritual, no está con un cuaderno en mano marcando errores o aciertos. Él está con los brazos abiertos, esperando que vengas. Y si vienes temblando, dudando o sintiéndote inadecuado, aún así Él te recibe, porque en el reino de los cielos el valor de una oración no se mide por su forma, sino por su intención. Imagina a alguien que ha estado lejos de casa por mucho tiempo y un día vuelve, sin palabras, sin explicaciones, solo con lágrimas y un lo siento. El Padre no necesita más, corre hacia Él, lo abraza, lo restaura. Eso es oración, el regreso del alma a su hogar. No un discurso técnico, sino un acto de reconciliación. ¿Quién te hizo creer que debías ser perfecto para hablar con Dios? ¿Qué voz fue esa que te dijo que tu oración no era válida? Esa voz no vino del cielo, porque la voz del cielo dice, acércate confiadamente al trono de la gracia. Y en la gracia no hay examen, hay aceptación, hay perdón, hay amor. Incluso en la ciencia emocional se ha demostrado que uno de los mayores obstáculos del crecimiento espiritual es el perfeccionismo. Ese miedo constante a equivocarse genera parálisis. Hace que muchas personas eviten hablar con Dios porque sienten que no están listos. Pero lo maravilloso es que no necesitas estar listo, solo necesitas estar dispuesto. La oración es un espacio seguro, un refugio emocional y espiritual, un lugar donde puedes fallar en las palabras, pero acertar en la entrega, donde puedes no saber qué decir, pero aún así ser escuchado con ternura, porque el corazón de Dios no funciona como el de los hombres. Él no se decepciona de tus errores, se conmueve por tu sinceridad. Hay personas que oran con el corazón roto, con el alma desgastada, con lágrimas en lugar de frases, y son más escuchadas que aquellos que repiten oraciones memorizadas sin sentido. Porque en el cielo lo que se dice desde la verdad siempre tiene eco. No estás bajo observación, estás bajo gracia, no te estás presentando a un tribunal, te estás acercando a tu Padre. Y ese Padre ya sabe lo que necesitas, incluso antes de que lo pidas, pero quiere oírte porque te ama, no porque te esté evaluando. Cuando ores, no busques impresionar a Dios. No hace falta. Él ya te conoce mejor de lo que tú te conoces a ti mismo. No hay necesidad de máscaras ni de adornos. Si estás triste, dilo. Si estás enojado, exprésalo. Si estás confundido, confiésalo. Dios no se ofende con tu verdad, la honra, la recibe, la transforma. En este mismo instante puedes cerrar los ojos y decir una frase sencilla. Nada más. Un Padre, estoy aquí. Un no sé qué hacer. Un ayúdame. Y con eso basta para que el cielo se incline hacia ti. Así que deja de pensar que la oración es una obligación que tienes que hacer bien para no fallar. No es un examen, es un encuentro. Es la cita más íntima entre tu alma y el Creador. Y en ese encuentro no necesitas fingir nada, porque Él no te está evaluando, te está esperando. Número 4. Incluso tu silencio tiene valor.
Hay noches en las que el alma está tan cargada que ni siquiera un susurro logra salir. Te sientas, miras al vacío, intentas orar y todo queda en silencio. Un silencio pesado, profundo, casi incómodo. Y muchas personas piensan que en ese momento han fallado, que no cumplieron, que Dios se quedó esperando palabras que nunca llegaron. Pero la verdad es otra y es profundamente consoladora. Tu silencio delante de Dios también tiene valor. El silencio no siempre es ausencia, a veces es presencia total. Es el punto donde las palabras ya no alcanzan para explicar lo que el corazón siente. Y Dios, que fue quien creó el lenguaje, no depende de él para entenderte. Él sabe leer lo que ocurre en tu interior, incluso cuando tú mismo no sabes ponerle nombre. Hay silencios que nacen del cansancio extremo, otros del dolor acumulado, otros de la confusión. Pero cuando ese silencio se vive en la presencia de Dios, deja de ser vacío y se convierte en un espacio sagrado. Es como sentarte junto a alguien que amas profundamente sin necesidad de hablar. No se dicen nada, pero lo dicen todo. La Biblia nos muestra a un Dios que no solo habla, sino que también sabe permanecer. Elías no lo encontró en el ruido, ni en el fuego, ni en el terremoto, sino en un silbo apacible, casi imperceptible. Eso nos enseña que Dios no siempre se manifiesta en lo estruendoso. Muchas veces Él se revela en la quietud. Incluso desde una perspectiva científica, el silencio consciente tiene un impacto profundo en el cerebro. Reduce la ansiedad, regula las emociones y permite que el sistema nervioso descanse. Cuando eliges quedarte en silencio delante de Dios, tu mente empieza a calmarse y tu espíritu se vuelve más sensible. No estás perdiendo el tiempo, estás permitiendo que tu interior se reordene. El silencio también es un acto de humildad. Es reconocer, no tengo palabras, pero sigo aquí. Y eso, delante de Dios, es una declaración poderosa, porque demuestra que no te acercas por obligación ni por apariencia, sino por necesidad real. Te quedas aunque no sepas qué decir. Hay personas que se alejan de la oración porque sienten que siempre tienen que producir algo. Palabras, frases, emociones. Pero Dios no es un consumidor de discursos. Él es un Padre que disfruta de la cercanía. Y a veces la cercanía más pura se da sin palabras, solo con presencia, solo con entrega. Imagina a alguien que ha pasado por una pérdida profunda. En esos momentos, cuando alguien se sienta a su lado en silencio, ese gesto suele ser más sanador que cualquier consejo. Así actúa Dios contigo. Él se sienta a tu lado en el silencio, no te apura, no te presiona, no te exige. Tu silencio no es indiferencia, es confianza, es decirle a Dios, no entiendo, pero descanso en ti. Y ese tipo de silencio es una oración madura, profunda, sincera. No nace de la pereza espiritual, sino del agotamiento humano, y Dios honra eso. No huyas cuando no tengas palabras. No te levantes pensando que fallaste. Quédate, respira. Permite que el silencio sea tu lenguaje por un momento, porque mientras tú callas, Dios sigue obrando. Mientras tú no sabes qué decir, Él ya está sosteniendo lo que duele. El silencio delante de Dios no es abandono, es espera. Y toda espera en Dios tiene propósito. Algo se acomoda. Algo se sana, algo se prepara. Tal vez no lo sientas de inmediato, pero ocurre. Así que si esta noche lo único que puedes ofrecer es tu silencio, entrégalo sin culpa. No intentes llenarlo a la fuerza. No lo rompas por ansiedad. Dios está ahí. Y a veces el milagro comienza justo cuando dejamos de hablar y permitimos que su presencia nos envuelva. Porque incluso cuando no dices nada, sigues siendo escuchado. Número 5. La culpa no viene de Dios. Muchas personas cargan con una culpa silenciosa cada vez que piensan en orar. Sienten
que no están a la altura, que oran poco, que oran mal, que no oran como deberían. Esa voz que les susurra: Dios está decepcionado contigo. Tú no eres suficientemente espiritual. Mejor no ores si no lo vas a hacer bien. Esa voz, déjame decírtelo con claridad, no viene de Dios. Dios no te manipula con culpa. Él te atrae con amor. No se sienta en un trono para juzgar la calidad de tu devoción. Se acerca a ti como un padre que conoce tu humanidad y no la desprecia. La abraza, la redime. La culpa, cuando no es sanada, se convierte en un freno espiritual. Te hace evitar a Dios, cuando lo que más necesitas es correr hacia Él. Es como el niño que rompe algo y se esconde en lugar de buscar consuelo. Pero Dios no quiere que te escondas, quiere que vengas tal como estás. La Biblia nos muestra a un Dios que aún después del pecado de Adán y Eva, fue a buscarlos al jardín. No con condena, sino con una pregunta cargada de ternura. ¿Dónde estás? Esa sigue siendo su pregunta para ti hoy. No te pregunta por qué no oraste ayer. Te pregunta dónde estás ahora, porque le importa tu presente, no tus fallos pasados. La voz de la culpa produce parálisis. La voz del espíritu produce esperanza. Mientras la culpa te dice no sirves, la gracia te dice te amo tal como eres. Mientras la culpa te empuja lejos de la oración, el amor de Dios te atrae a su presencia, aunque llegues roto. Incluso psicológicamente, la culpa constante genera estrés, ansiedad y una percepción distorsionada de uno mismo. Hace que sientas que no eres digno, que no mereces ni siquiera intentar orar. Pero eso no es lo que Dios quiere para ti. Él quiere restaurarte, no atormentarte. Dios no te exige perfección, te ofrece relación. Una relación viva, real, honesta. Y en esa relación hay espacio para tus errores, tus dudas y tus caídas, porque su gracia no se basa en tu rendimiento, sino en su amor incondicional. Pedro negó a Jesús 3 veces. 3 veces falló y 3 veces fue restaurado. ¿Sabes qué hizo Jesús después de su caída? Le cocinó un desayuno, no le reclamó, no le hizo sentir inferior, le preguntó, ¿me amas? Y al decirle que sí, Jesús lo restauró completamente. Dios no utiliza el pasado como látigo, usa el presente como punto de encuentro. Hoy puedes volver a orar, aunque hace semanas no lo hagas, aunque no sepas cómo empezar, aunque sientas que has fallado 1000 veces. Él sigue preguntando, ¿dónde estás? No para castigarte, sino para encontrarte. No escuches más esa voz que te condena, porque en Cristo Jesús ninguna condenación hay para los que se acercan con fe. El trono de Dios no está cubierto de reglas imposibles. Está rodeado de gracia, de misericordia nueva cada mañana. Y si la culpa aparece, recuérdale lo que la cruz ya resolvió. Jesús no murió para que vivas con miedo. Murió para que tengas acceso libre a la presencia del Padre, incluso en tu momento más débil. No necesitas ganarte el derecho de orar. Cristo ya lo ganó por ti. Así que esta noche, si la culpa ha estado susurrando en tu mente, silénciala con la verdad. No tienes que sentirte digno, solo tienes que acercarte. Dios no está esperando que te expliques, está esperando que te entregues, porque la culpa te aleja, pero su amor te llama por tu nombre, y ese llamado es más fuerte que cualquier acusación. Número 6. No necesitas sentirte bien para orar. Muchos creen que para orar hay que estar bien, en paz, con el corazón limpio y el espíritu alineado, como si la oración fuera un privilegio reservado solo para los días en que todo marcha en orden. Pero eso no es lo que enseña la palabra, ni lo que revela el corazón de Dios. Orar no es un acto exclusivo de los fuertes, sino una necesidad urgente de los que se sienten débiles. Dios no espera que limpies tu alma antes de venir a Él.
Al contrario, quiere que vengas precisamente cuando no puedes más. En medio del enojo, la tristeza, la frustración o la confusión, aún ahí Él te llama. Porque la oración no nace de un estado ideal, nace de una relación viva, una relación en la que se permite llorar, dudar, tambalearse. Cuando Jesús estuvo en el huerto de Getsemaní, no oró con gozo ni con claridad, oró con angustia, con sudor como gotas de sangre, con el alma triste hasta la muerte, y aún así oró. ¿Por qué creemos entonces que necesitamos estar bien para acercarnos a Dios si ni el Hijo de Dios lo estuvo en ese momento? Tal vez hoy estás roto, enojado. No entiendes lo que está pasando en tu vida. Sientes que estás perdiendo la fe, pero incluso ahí, en medio del caos interior, puedes orar. Porque Dios no necesita tu estabilidad emocional para actuar. Necesita tu sinceridad, tu presencia, tu voz, aunque sea temblorosa. La ciencia emocional confirma que verbalizar lo que sentimos, aunque sea negativo, ayuda a procesar las emociones y libera tensión interna. Si eso ocurre con un terapeuta humano, imagina lo que ocurre cuando se lo entregas al Creador del universo. Cuando le dices a Dios, estoy enojado, estoy frustrado, estoy vacío, estás abriendo una puerta para que su luz entre en esa oscuridad. Muchos se callan en los días grises, se esconden de Dios por vergüenza o por miedo a ser rechazados. Pero la cruz de Cristo nos muestra otra realidad. Él ya cargó con nuestro quebranto, ya llevó nuestras culpas, ya abrió el camino para que podamos entrar, incluso con el corazón herido. Dios no se asusta de tus emociones, no se ofende por tus lágrimas ni se aleja por tu tristeza. Al contrario, Él está cerca de los quebrantados de corazón. Él camina contigo incluso en el valle de sombra. Y a veces tu oración más poderosa será la que nace desde ese lugar oscuro. No porque suene bien, sino porque es real. ¿Y si te dijera que muchas de las oraciones más profundas de la Biblia fueron hechas desde lugares de desesperación? Ana oró llorando amargamente por un hijo. Job clamó en medio de su ruina. Jeremías escribió lamentos llenos de dolor. David gritó, ¿por qué me has abandonado? Y Dios no los rechazó, los escuchó, los abrazó, los respondió. No te castigues por sentirte mal. No creas que tu estado emocional te descalifica, porque si ese fuera el caso, nadie estaría calificado para orar. Todos pasamos por noches de oscuridad. Todos llevamos dentro luchas que no siempre sabemos cómo expresar. Pero ahí es donde la oración se vuelve más urgente, más verdadera, más humana. Orar en medio de la tristeza no es hipocresía, es valentía, es fe activa, es decirle a Dios, no lo entiendo, pero sigo volviéndome hacia ti. Y eso, en el cielo, tiene más peso que 1000 oraciones decoradas. Así que si hoy estás mal, si no te sientes espiritual, si no sabes cómo empezar, empieza diciendo eso. No me siento bien, Señor, pero aquí estoy. Y con eso basta, porque Dios no espera perfección emocional, espera disposición. Ven cómo estás, con tus emociones desordenadas, con tu corazón frágil, con tus pensamientos enredados. Dios sabe ordenar lo que tú no puedes y lo hace con paciencia, con ternura, con fidelidad. Esta noche, no esperes a sentirte mejor para orar. Ora para sentirte mejor, porque la oración no es un premio para los justos, es un auxilio para los cansados. Número 7. Dios conoce lo que no puedes decir. No todo lo que sentimos puede convertirse en palabras. Hay heridas tan profundas, emociones tan confusas y pensamientos tan oscuros que nos cuesta incluso entenderlos, mucho menos expresarlos. Pero aún así, Dios los conoce. Aun cuando no puedes decirlo, Él ya lo vio, ya lo sintió contigo, ya lo comprendió.
porque antes de que tus labios se muevan, tu corazón ya habló, y Dios ya respondió. Esta es una de las verdades más esperanzadoras del Evangelio. No necesitas ser experto en oración, porque Dios ya conoce tu alma. No hay pensamiento oculto para Él. No hay emoción que lo sorprenda. No hay dolor que pase desapercibido. Él no necesita explicaciones. No te exige claridad, porque Él es el único capaz de leer lo que ni tú entiendes. ¿Cuántas veces has sentido algo en el pecho, en lo más profundo de tu ser, que no podías poner en palabras? Y sin embargo, al venir a Dios en oración, sientes un alivio inexplicable. Es porque tu alma y su espíritu ya estaban conversando antes de que tú hablaras. Romanos 8:27 lo afirma. El que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Ese versículo nos revela que cuando tú no sabes qué decir, el Espíritu sí lo sabe. Y no solo lo sabe, lo intercede por ti. Es como si Dios mismo hablara con Dios sobre ti. ¡Qué misterio glorioso! No estás orando solo, nunca lo estás. Incluso en el silencio, en el balbuceo, en la confusión, hay una conversación en lo invisible que sostiene tu alma. Imagina a un niño pequeño que ha tenido un mal día. No sabe explicar qué siente, pero corre a los brazos de su madre. No necesita hablar, solo estar, solo abrazarse. Y esa madre, conociendo a su hijo, lo consuela, lo entiende, lo contiene. Así es el Padre contigo. Tú llegas y Él ya sabe. En nuestro mundo estamos acostumbrados a tener que explicarnos para ser comprendidos, a justificar nuestras emociones, a organizar nuestras palabras, a traducir nuestro dolor en frases aceptables. Pero en la presencia de Dios, eso no es necesario. Él te comprende antes de que hables. Desde la perspectiva científica, el lenguaje solo traduce una parte mínima de lo que sentimos. Hay estudios que demuestran que el cuerpo y el cerebro experimentan emociones que el lenguaje no puede contener. Pero lo que el ser humano no logra procesar verbalmente, el Espíritu de Dios lo traduce perfectamente en su amor. Por eso, no tengas miedo de venir a orar sin saber por dónde empezar. No te frustres si al cerrar los ojos tu mente está nublada, si el corazón te duele pero no sabes nombrar por qué. Solo quédate, respira, llora si necesitas, suspira si eso es todo lo que puedes hacer. Porque Dios no necesita tu precisión, necesita tu presencia. La Biblia está llena de momentos en los que los siervos de Dios simplemente derramaron su alma sin filtro. Ana, por ejemplo, fue confundida con una mujer ebria porque oraba en silencio, solo moviendo los labios. ¿Sabes lo que le dijo el sacerdote Elí cuando entendió? Vete en paz, y el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. ¿Cuál petición? Ni siquiera se la dijo. Pero Dios ya la había escuchado, porque el corazón habló más fuerte que la boca. No temas presentarte delante de Dios con pensamientos rotos, oraciones incompletas, emociones enredadas. Él es especialista en descifrar lo indescifrable, en recoger las piezas sueltas de tu interior y darle sentido, forma y consuelo. Y lo más hermoso es que, aun conociendo todo lo que no puedes decir, tus miedos más profundos, tus errores ocultos, tus intenciones mezcladas, Dios sigue amándote igual. No hay nada en ti que lo aleje. Al contrario, cuanto más rota está tu oración, más profundamente se acerca a Él. Porque no se trata de lo que tú logres expresar, sino de lo que Él ya decidió escuchar. Así que esta noche, aunque no tengas palabras, aunque solo cierres los ojos y sientas un nudo en la garganta, eso también es oración. Aunque no logres orar como quisieras, Dios recibe lo que puedes dar. Y más aún, Él completa lo que falta.
Él decodifica lo que no entiendes. Él actúa en lo invisible, mientras tú solo puedes decir, aquí estoy, Señor. Y eso es más que suficiente, porque tu incapacidad para hablar no limita su poder para obrar. Él conoce lo que no puedes decir, y aún así permanece contigo. Número 8. La oración es un refugio, no una obligación. Hay quienes ven la oración como una lista de tareas que deben cumplir para ser aceptados por Dios. Como si fuera una especie de ritual obligatorio que, si no se hace bien o no se hace a tiempo, trae culpa, castigo o distancia espiritual. Pero esa no es la visión del cielo. La oración nunca fue una carga. Fue un refugio ofrecido por el Creador al corazón humano. Desde el principio, Dios no diseñó la oración como un deber, sino como un puente, un lugar al que corres cuando todo tiembla, una habitación donde puedes respirar sin juicio, sin presión, sin necesidad de demostrar nada. Es tu escondite secreto, tu refugio en medio de la tormenta, y si es refugio, entonces es descanso, no deber. Cuando vemos a Jesús retirarse a orar en los momentos más difíciles de su vida, en el desierto, en el monte, en el huerto de Getsemaní, no lo hacía por obligación religiosa. Lo hacía porque sabía que ahí encontraba descanso para su alma. Que el Padre no era un juez esperando informes, sino un lugar de reposo y afirmación. Dios sabe cuánto pesa la vida. Conoce tus rutinas, tus pensamientos acelerados, tus culpas, tus dudas, y aún así te ofrece la oración como un lugar de alivio, no como una tarea más en tu lista, no como una responsabilidad que genera ansiedad, sino como una conexión que restaura. Tal vez, sin darte cuenta, has estado viendo la oración como algo que deberías hacer más, algo que si no cumples, te resta puntos en tu relación con Dios. Pero esta noche, Él quiere corregir esa imagen. Quiere que veas la oración como el lugar donde no necesitas impresionar a nadie, donde puedes soltar el peso, donde puedes ser tú, completo, quebrado, sin filtros. Desde la psicología se ha demostrado que los seres humanos necesitan espacios seguros para procesar emociones, liberar tensiones y reorganizar pensamientos. Cuando esa necesidad no se satisface, el estrés y la ansiedad se acumulan. Dios lo sabía desde el inicio, por eso dejó la oración como un refugio emocional y espiritual, no para cumplir, sino para sanar. Los salmos están llenos de oraciones que parecen más gritos que plegarias. David, Asaf, Jeremías, todos ellos usaron la oración como un lugar donde podían quejarse, llorar, preguntar, derrumbarse, y Dios los escuchó. Nunca les exigió una estructura perfecta, porque Él no busca fórmulas, busca sinceridad. No necesitas esperar al momento correcto, al lugar adecuado, a la hora perfecta. Donde estés, como estés, puedes refugiarte en la oración. En medio del trabajo, en el auto, antes de dormir, en un momento de ansiedad. Orar no requiere condiciones, requiere apertura. Solo eso. Piénsalo así. Si estás en medio de una tormenta, ¿esperarías a tener la ropa adecuada para entrar al refugio? No. Correrías tal como estás, empapado, con frío, con miedo. Así espera Dios que vengas a Él, sin demora, sin filtros, sin requisitos. Y si hoy vienes con cansancio acumulado, con la sensación de que no estás cumpliendo espiritualmente, recuerda esto: la oración no fue creada para que cumplas, fue creada para que descanses, para que te sueltes, para que suspires profundo y digas, aquí estoy, Señor, me rindo en tu presencia. Cuando veas la oración como refugio y no como carga, todo cambia. Ya no será algo que te persigue como deuda espiritual, sino un lugar al que anhelas volver una y otra vez. Un sitio donde no eres medido, sino sostenido. La parábola del hijo pródigo no termina con una corrección, sino con un abrazo. Ese hijo no volvió para ponerse al día con su devoción.
Volvió porque necesitaba refugio y lo encontró, sin preguntas, sin condenas, solo con amor. Ese es el corazón del Padre, ese es el propósito de la oración. Así que esta noche deja de mirar la oración como una carga, deja de sentirte culpable por no hacerlo como otros, hazlo como tú puedas. Pero hazlo sabiendo que entras en un lugar donde eres esperado, donde tu alma puede quitarse el peso, donde nadie te exige, pero todos los cielos te reciben, porque la oración, cuando la entiendes como refugio, se vuelve tu lugar favorito para volver, y en ese lugar Dios te espera siempre. Número 9. Una oración débil aún es poderosa. No todas las oraciones suenan fuertes. Algunas apenas se oyen, algunas se dicen entre sollozos, otras se piensan, pero no se dicen. Algunas se repiten 1000 veces porque el alma no encuentra otra forma de expresarse, y muchas veces creemos que esas oraciones débiles no tienen fuerza. Pero el cielo las percibe distinto, porque lo que a ti te parece poco, para Dios puede ser un grito de fe. Hay una historia escondida en el Evangelio que ilustra esto de forma poderosa. Una mujer, enferma por 12 años, sin fuerza ni esperanza, se arrastra entre la multitud para tocar el borde del manto de Jesús. No dijo una palabra, no clamó en voz alta, no hizo una oración teológica, solo pensó, si tan solo toco su manto, seré sana. ¿Y qué pasó? Jesús se detuvo, el cielo se movió, el milagro ocurrió. ¿Sabes por qué? Porque esa acción silenciosa fue una oración muda, pero llena de fe. La fe no siempre se ve grande, a veces se esconde detrás del cansancio, del miedo o de la duda. Pero Dios no mide la fe por su volumen, sino por su dirección. Si tu corazón, por frágil que esté, aún se vuelve hacia Él, eso basta, porque no es tu fuerza la que hace poderosa una oración, es su gracia, su misericordia, su presencia. Tal vez hoy te sientes sin fuerzas para orar bien. Tal vez solo puedes repetir la misma frase, ayúdame, Señor, una y otra vez. Tal vez estás cansado, enfermo, emocionalmente agotado, y piensas que Dios necesita más de ti, pero Él no necesita que estés en tu mejor momento para escucharte. Él se glorifica en tu debilidad. Segundo a segundo, palabra tras palabra, incluso entre lágrimas, tu oración débil está sembrando semillas en lo eterno. No lo ves aún, pero cada clamor silencioso, cada mirada al cielo, cada acto de rendición, está construyendo una respuesta que se manifestará en el tiempo perfecto. Dios conoce la voz de sus hijos, incluso cuando esa voz es solo un susurro. Como un padre que reconoce el llanto de su bebé entre miles, así también el Señor distingue tus gemidos más íntimos entre el ruido del mundo. Él no necesita que grites para saber que lo necesitas, solo necesita que lo mires. Incluso la ciencia ha confirmado que en los momentos de mayor dolor emocional, las personas se vuelven más sensibles a lo espiritual. Las regiones del cerebro relacionadas con la trascendencia se activan. En otras palabras, el corazón roto tiene una apertura especial al cielo, y aunque tú no puedas decirlo todo, Dios está más cerca de lo que crees. El profeta Elías, en su momento más oscuro, huyó al desierto y pidió morir. No gritó una oración poderosa, no dio un discurso de fe, solo dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Y en lugar de juzgarlo, Dios le envió un ángel, le dio pan, le dio descanso, le recordó que no estaba solo. Porque incluso las oraciones de rendición desesperada son recibidas con compasión. Dios no se ofende con tus palabras frágiles, Él se mueve con ellas. Porque cuando oras débil, estás confesando una gran verdad, que no puedes solo. Y eso, en el reino, no es derrota, es sabiduría, es humildad, es dependencia.
Así que esta noche, si solo puedes decir, Señor, estoy cansado, dilo. Si solo puedes llorar en silencio, hazlo en su presencia. Si tus palabras se cortan a la mitad, sigue orando. Porque esa oración débil, aunque no mueva montañas en este instante, está tocando el corazón del Padre. Recuerda esto, el poder de una oración no está en su fuerza, sino en aquel que la escucha. Y si aquel que la escucha es el Todopoderoso, entonces incluso tu oración más pequeña puede provocar milagros inmensos. No te detengas, no te juzgues, no te compares, ora como puedas. Porque lo que tú ves como débil, el cielo lo aplaude como fe genuina, y eso ya es más que suficiente. Número 10. Dios no se aleja cuando fallas. Uno de los mayores engaños que ha usado el enemigo para frenar la intimidad entre el creyente y Dios es hacerle creer que después de fallar ya no es digno de acercarse. Que si cometiste un error, si cediste a una tentación, si dijiste lo que no debías o pensaste lo que no querías, entonces deberías quedarte lejos, en silencio, con la cabeza baja. Pero esa no es la voz del cielo. Esa no es la manera de Dios. Porque Dios no se aleja cuando fallas. Al contrario, se acerca aún más. Cuando Adán y Eva pecaron, su primer impulso fue esconderse, pero el impulso de Dios fue buscarlos. ¿Dónde estás?, fue su primera pregunta, no para reprender, sino para reencontrarse. El corazón de Dios nunca ha sido el de un juez esperando el mínimo error para castigar, sino el de un padre que anhela restaurar la comunión, aún después del tropiezo. Muchos creyentes sienten que necesitan pasar un tiempo de castigo espiritual antes de poder volver a orar, como si tuvieran que purgar sus errores antes de levantar la mirada. Pero esa es una trampa que produce distancia, porque la oración no es un premio por buen comportamiento. Es el lugar donde corres cuando más la necesitas. No estás obligado a presentarte limpio ante Dios. Estás invitado a presentarte tal como estás, para que Él mismo te limpie, te restaure y te abrace. El hijo pródigo no ensayó una oración perfecta, solo volvió. Y el padre lo vio de lejos, salió corriendo y lo cubrió de gracia. Ese es nuestro Dios. Cuando fallas, la vergüenza te dice, no ores. Pero el Espíritu te dice, ven. Cuando te equivocas, la religión puede decirte, espérate hasta estar mejor. Pero el Evangelio grita, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Y no es un permiso para vivir en el error. Es un recordatorio de que aún en medio de tu caída, sigues siendo amado, sigues siendo buscado, sigues teniendo acceso. Desde la neurociencia sabemos que el sentimiento de culpa activa en el cerebro un circuito de retraimiento. La persona se encierra, se aísla, se silencia. Pero cuando en lugar de huir, esa persona se expone a la compasión, el cerebro responde con liberación emocional, con sanidad. ¿Y quién puede darte más compasión que Dios mismo? Él conoce tu lucha. Sabe que el camino de la santidad no es una escalera recta, sino un trayecto lleno de caídas, retrocesos y nuevos comienzos. Y por eso te ofrece su gracia como el terreno firme donde puedes volver a pararte. ¿Cometiste un error hoy? ¿Te enojaste? ¿Juzgaste? ¿Mentiste? ¿Fallaste otra vez donde prometiste no caer más? No huyas, no calles, no te escondas. Corre al refugio, habla con Dios, aunque solo puedas decir, perdóname, fallé, porque ese simple acto de honestidad abre puertas que el enemigo quiere mantener cerradas. El rey David no fue perfecto, cayó profundamente, pero su grandeza no estuvo en su conducta, sino en su humildad para regresar a Dios con el corazón quebrantado. Y Dios no lo desechó. Lo restauró, lo usó, lo llamó hombre conforme a mi corazón. Dios no se escandaliza con tu humanidad, la conoce.
Y por eso envió a Jesús, no para que solo los fuertes pudieran acercarse, sino para que los quebrados también tuvieran un camino de regreso. La próxima vez que falles, y habrá veces, no permitas que la culpa te calle, permite que la gracia te levante. No uses tu pecado como excusa para alejarte, úsalo como razón para correr al Padre. Porque en la oración no demuestras perfección, buscas restauración. Y esa búsqueda, por más rota que sea, siempre será escuchada, siempre será honrada, siempre será respondida. Esta noche, aunque sientas que no lo mereces, habla con Dios. No como un pecador rechazado, sino como un hijo herido que quiere volver a casa. Y ahí, en ese lugar, Él ya te está esperando. Número 11. Tu necesidad ya es suficiente motivo. No necesitas una razón perfecta para orar. No tienes que esperar a que todo esté en orden para buscar a Dios. No hace falta justificarte con frases elaboradas ni convencer al cielo de que tu causa es importante. Tu necesidad, por sí sola, ya es razón suficiente para entrar en la presencia de Dios. ¿Estás cansado? Ora. ¿Estás vacío? Ora. ¿Estás confundido, dolido o simplemente no sabes qué estás sintiendo? Ora. No porque tengas que cumplir con un ritual, sino porque tu alma está clamando por refugio, por guía, por consuelo. A veces creemos que debemos presentarnos con peticiones nobles, espirituales, bien pensadas. Pero Jesús, en su paso por la tierra, respondía a gritos espontáneos de necesidad. El ciego no preparó un discurso, solo gritó: «Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí». Y aunque lo mandaban a callar, Jesús se detuvo por él. Porque ese clamor, sin forma ni estructura, nació de una necesidad real, y eso bastó. El cielo no se conmueve por la perfección de tus palabras, sino por la honestidad de tu corazón. Si estás aquí, hoy, con algo que pesa, algo que falta, algo que arde por dentro, eso basta para que ores, porque Dios responde al necesitado, siempre. De hecho, cuando reconoces tu necesidad y la llevas en oración, estás haciendo un acto de humildad profunda. Estás diciendo: «No puedo solo, no tengo todo resuelto, te necesito, Señor». Y esa confesión abre las puertas del cielo. Desde la psicología espiritual se ha descubierto que la aceptación consciente de la propia necesidad es uno de los primeros pasos hacia la sanación emocional. Y en el plano espiritual, esa aceptación activa el poder de la gracia. Porque mientras niegas tu dolor, tu ansiedad o tu vacío, te mantienes en la superficie. Pero cuando lo reconoces y lo llevas a la presencia de Dios, te sumerges en lo profundo, donde Dios trabaja con poder. «Bienaventurados los pobres en espíritu», dijo Jesús, «porque de ellos es el reino de los cielos». No dijo los que tienen todo en orden, sino los que reconocen su carencia, su pequeñez, su limitación. Tu necesidad no es una vergüenza, es una puerta. Y si sientes que oras siempre por lo mismo, que repites los mismos clamores, que llevas tiempo esperando sin ver respuestas, no te frenes. Tu constancia también es fe. Tu insistencia también es adoración, porque sigues acudiendo a la única fuente verdadera. Hay una historia en Lucas 18 donde Jesús habla de una viuda que insiste ante un juez para que le haga justicia, día tras día, sin cansarse. Y aunque el juez no temía a Dios ni respetaba a los hombres, accedió solo por su persistencia. Jesús usa esta historia para decirnos: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Claro que sí. Tu necesidad constante no cansa a Dios, lo conmueve. Él no se fastidia por verte pedir. Él se alegra porque sigues reconociendo que solo en Él está la respuesta. Imagina que alguien a quien amas profundamente llega a ti sin fuerzas, con lágrimas en los ojos, sin saber cómo hablar.
solo te mira y se sienta contigo. ¿Lo rechazarías? ¿Le exigirías que se explique mejor? Por supuesto que no. Lo abrazarías, lo sostendrías, lo atenderías. Eso mismo hace Dios contigo. Tu presencia quebrada en su trono ya es oración. Tu necesidad ya activó su compasión. No necesitas una gran fe para orar, necesitas una necesidad real. Y si la tienes, entonces ya tienes todo lo que hace falta. No pongas excusas espirituales, no esperes a sentirte más digno, no te convenzas de que hay temas más importantes para orar. Dios es tu Padre, y ningún padre ignora el clamor de su hijo. Esta noche, aunque no sepas por dónde empezar, solo acércate. Dile lo que sientes, o no digas nada, pero ven, porque tu necesidad, tu dolor, tu pregunta sin respuesta, todo eso ya es motivo suficiente para que el cielo se incline hacia ti, y lo hará, porque así es su amor, así es su corazón, así es su promesa. Número 12. Ora como puedas, pero no calles. Hay algo sagrado en simplemente perseverar en la oración, incluso cuando parece que no sirve, incluso cuando no sientes nada, incluso cuando lo único que puedes decir es aquí estoy. Y es que en el silencio prolongado del creyente, en la apatía que a veces llega como una nube, en el cansancio de los días que se repiten, hay una tentación peligrosa: dejar de orar por completo, callar el alma, detener la conversación, romper la conexión. Y sin embargo, hoy quiero decirte con firmeza y con ternura: ora como puedas, pero no calles, porque el momento en que dejas de hablar con Dios es el momento en que más vulnerable te vuelves, no porque Él se aleje, sino porque tú cierras el canal. Y cuando se cierra ese canal, la oscuridad empieza a llenar el vacío que dejó la oración. No importa si oras llorando, murmurando, enojado, dudando, en medio del caos o con palabras desordenadas. No importa si sientes que no lo haces bien. Lo que importa es que no dejes de hacerlo, porque en la constancia débil hay una fidelidad invisible que sostiene tu fe. Piénsalo como un fuego. No siempre arde alto y visible. A veces solo queda una brasa, un calor suave. Pero mientras haya una chispa, el fuego puede volver a crecer. Tu oración es esa chispa, aunque no sientas fuego, aunque no veas resultados, aunque creas que nadie te escucha. Si hay oración, hay esperanza, hay conexión, hay vida. La Biblia nos dice: orad sin cesar. Y no se refiere a orar sin descanso literal, sino a no abandonar el hábito, a mantener abierta la línea directa con el Padre, porque mientras hablas con Él, aunque sea poco, aunque sea mal, estás afirmando que crees. Y esa fe, aunque sea del tamaño de una semilla de mostaza, sigue teniendo poder para mover montañas. Jesús mismo, en sus últimos momentos, oró. Y lo hizo desde la angustia. No pronunció una oración triunfal. Dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Puedes imaginarlo? El Hijo de Dios en la cruz, con palabras de quebranto. Y aún así, fue oración. Y Dios no lo desechó, lo glorificó. No permitas que la culpa, la rutina, el desgaste o el miedo te silencien. El enemigo no necesita que te vuelvas ateo. Le basta con que te calles, porque cuando te callas, te desconectas. Pero cuando hablas, aunque sea entre dientes, aunque sea con el alma en ruinas, mantienes la cuerda de la fe firmemente atada al cielo. Desde la neurobiología espiritual, se ha descubierto que la práctica diaria, incluso mínima, de la oración o la meditación en lo trascendente regula el estrés, mejora la percepción de la vida, fortalece la resiliencia emocional y estimula regiones del cerebro ligadas a la compasión y la gratitud. No es solo espiritual, es vital, es sanador. Y si el cuerpo lo necesita, ¿cuánto más el alma?
Tu alma no puede vivir sin hablar con su Creador. Así como los pulmones no pueden funcionar sin aire, tu espíritu no puede mantenerse firme sin oración. Tal vez has tenido etapas donde orabas con fervor y ahora estás seco. Tal vez antes sentías mucho y ahora no sientes nada. Tal vez antes llorabas con facilidad y ahora todo te parece vacío. Eso no significa que Dios se fue, significa que estás cruzando un desierto. Pero en el desierto es cuando más se necesita hablar con el cielo. Aunque no veas el maná aún, aunque no sientas la nube ni la columna de fuego, sigue hablando. No porque tengas que, sino porque puedes, porque aún tienes ese privilegio sagrado de levantar tu voz y ser escuchado por el Rey del universo. Haz de la oración tu resistencia, tu refugio, tu respiración. Ora quebrado, ora confuso, ora en silencio, pero no te calles. Porque mientras tu voz se dirija al cielo, seguirás recordando a tu alma a quien pertenece. Seguirás trayendo luz al lugar donde hay sombra. Seguirás manteniendo viva la conexión con la única fuente que puede darte paz, sentido y vida. Así que esta noche, no importa cómo estés, ora. No importa qué tan lejos sientas que has ido, ora. No importa si solo puedes decir su nombre, di Jesús. Porque el cielo entero se pone en movimiento cuando un corazón humano, por más frágil que esté, se atreve a seguir hablando con Dios. Ora como puedas, pero no te calles, nunca. Llegaste hasta aquí, y eso ya dice algo poderoso sobre ti. Dice que hay en tu interior un anhelo profundo, una sed que no se sacia con cosas pasajeras, que a pesar del cansancio, de las dudas, de todo lo que arrastras en silencio, te atreviste a quedarte hasta el final. Y eso te hace parte de un grupo muy especial, porque son pocos los que permanecen, pocos los que buscan hasta lo último, pocos los que entienden que a veces lo más transformador no está en los primeros minutos, sino en la última palabra. Dios vio tu constancia, escuchó tu silencio, sintió tu clamor, incluso si fue débil, y te dice hoy, gracias por quedarte, gracias por abrir el corazón. No estás solo, nunca lo estuviste. Ahora quiero invitarte a algo importante. Si llegaste hasta aquí, si esta palabra tocó tu espíritu, si sentiste que Dios te habló, aunque sea en un susurro, escribe en los comentarios esta frase: me quedé porque mi alma no quiere vivir un día más sin Dios. Esa frase será tu testimonio, tu bandera, tu grito silencioso al cielo. Me permitirá saber tu nombre, saber que formas parte de los elegidos que llegan hasta el final, que se toman en serio su fe, que entienden que estos espacios son más que videos, son altares digitales donde el Espíritu Santo también obra. Y ahora, déjame decirte algo con toda honestidad. Si este video te ayudó, no te lo guardes. Hay personas cercanas a ti o desconocidas que hoy están llorando por dentro. Personas que se sienten indignas de orar, que creen que Dios ya no las escucha. ¿Y si este video fuera la respuesta a su oración secreta? ¿Y si tú fueras el puente? Comparte. Haz llegar esta palabra. Difunde la esperanza. Suscribirte a este canal no es solo un clic, es un acto de fe. Es comprometerte con una comunidad que vive para encender la llama espiritual de los que sienten que se apaga. Hay quienes no tienen una iglesia cerca, no tienen un pastor, no tienen una familia de fe. Y este canal se ha vuelto su alimento. Suscríbete. Apoya este altar. Sé parte de lo que Dios está haciendo. Y si aún no lo has hecho, dale me gusta. No por mí, sino porque cada vez que lo haces, estás diciéndole a YouTube: muestra este video a alguien más que lo necesita. Estás hackeando el algoritmo para que la palabra llegue a rincones donde tal vez nunca llegaría. Eres un instrumento de alcance divino. Ahora respira profundo. Quédate unos minutos. La música que sigue no es un adorno, es una atmósfera. Permanece en silencio, no pauses.
No te levantes aún. Este es tu momento para agradecer, para alabar en lo íntimo, para decirle al Señor, aunque sea en voz baja: gracias por hablarme hoy, no quiero irme igual. Si puedes, cierra los ojos. Déjate envolver por la paz. Deja que lo sembrado en estos minutos se profundice en tu espíritu. No apagues la conexión abruptamente. Permite que el cielo termine lo que empezó. Este momento final puede sellar lo que tu corazón acaba de recibir. Y antes de irte, haz una promesa. Prométete que no dejarás de hablar con Dios, aunque no sepas cómo, aunque estés cansado, aunque no sientas nada. Ora como puedas. Pero no calles, porque incluso tu suspiro más débil puede cambiarlo todo. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, que la paz de Cristo sea contigo siempre.